Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vamos a orar, digámosle: Padre que estás en el cielo, Padre mío, en esta tarde te pido, Señor, que hables a tu pueblo, que nos bendigas con tu palabra. Háblanos, Señor, ministranos, enséñanos, que no nos vayamos de este lugar como venimos. Espíritu Santo, abre nuestro corazón y que nuestros oídos estén atentos. Usa mi boca, Señor. En el nombre de Jesús me someto a tu poder. Amén y amén. Cristo, el más perfecto tabernáculo. Hermanos y hermanas, todos sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él ordena en el Sinaí a Moisés y le dice, en Éxodo capítulo 25, le dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese santuario era el tabernáculo, donde, hermanos, la presencia de Dios iba a morar en medio del pueblo de Israel. Pero fíjese que hay algo que a mí más me impacta, y es que Dios no solamente quiso estar presente en medio del Israel en el Antiguo Testamento, sino que Dios quiso estar también en medio de su iglesia, hermanos y hermanas. Y fíjese que lo hizo no a través de un tabernáculo con columnas materiales o con telas, hermanos, de tejón, o hermanos, con muebles tangibles, sino que lo hizo con un tabernáculo mejor y mayor que aquel tabernáculo del Antiguo Testamento. Ese tabernáculo es el Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que aquel verbo, fíjese bien cómo le dice allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo, él dice: y habitaré en medio de ellos. Pero en el Nuevo Testamento él dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el más perfecto tabernáculo, Jesucristo el Señor. Alabamos a Jesucristo en esta tarde. Ese tabernáculo, hermanos, aleluya, no tiene comparación. Pero a través de lo que la palabra enseña allá en Éxodo, nosotros podemos, hermanos, ver, entender por qué este tabernáculo perfecto llamado Jesús es el mejor, sin comparación, es el completo. Y en esta tarde quiero que veamos a través de los muebles, y voy a ir bastante, voy a tratar de no correr, pero tampoco de ir demasiado lento, porque son varios muebles. Y vamos a ver, hermanos, mueble por mueble, con la ayuda de Dios, y cómo cada uno de estos muebles del tabernáculo tienen una enseñanza para nosotros en este tiempo. Y quiero que empecemos, hermanos, en el atrio. Usted sabe que el tabernáculo se dividía en tres partes, ¿verdad? Los atrios, que era la parte exterior; el lugar santo, donde se encontraban tres de los muebles que vamos a ver;
y el lugar santísimo, que era la parte más interior, donde estaba el arca del pacto que tenía sobre sí el propiciatorio. Vamos a empezar por los atrios. En los atrios nosotros encontramos el primero de los muebles, que es el altar de bronce. Cuando el sacerdote ingresaba al tabernáculo, el primero de los muebles que se encontraba era este altar de bronce, y este lo encontramos, si gusta acompáñeme y tenga la Biblia abierta, en Éxodo capítulo 27 versículo 1. Éxodo capítulo 27 versículo 1. Dice la palabra de Dios: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Esa era, hermanos, la descripción del altar de bronce. Este altar estaba hecho de madera de acacia. Dice ahí la palabra que tenía 5 codos por 5 codos. Un codo aproximadamente andaba por las 33 pulgadas. Y dice que de altura tenía como 3 codos de alto, es decir, 1.35 metros de alto. Era cuadrado. Y en las esquinas de ese altar, imagínense un altar cuadrado, y en cada esquina el Señor le dijo a Moisés que le haría cuernos, 4 cuernos. Fíjese de que este altar, lo que habla o lo que representa, hasta la forma de verlo, la hechura con la que Dios se lo dio a Moisés, representa la cruz de Cristo. Representa el sacrificio. Este era un altar en el que siempre había derramamiento de sangre de animales por la propiciación, por el perdón de los pecados. Siempre había ahí animales muertos sobre ese altar. La sangre era rociada, según las indicaciones de Dios, sobre los cuernos, los 4 cuernos del altar. Después de haber sido el animal ahí muerto y haber sido totalmente ofrecido en holocausto y haber sido totalmente quemado, no podía quedar nada completo de ese animal. Su sangre era rociada. La palabra de Dios dice que Jesucristo entregó hasta la última gota de sangre, de tal manera que cuando el soldado le mete la lanza en su costado, salió agua. Dio todo, hermanos y hermanas, por amor a nosotros. Así que este primer mueble, el altar de bronce, de lo que nos habla es del perfecto sacrificio de Jesús. La palabra de Dios enseña en Hebreos 9:22: y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que Cristo entregara su vida para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Cuántos se alegran por ese altar de bronce, hermanos? Aleluya. Y dice también Hebreos, se lo leo, no lo busque, Hebreos 9:13 y 14. Oiga qué precioso esto: porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los impuros santifican para purificar la carne. Oiga esto, si aquello purificaba, si aquello santificaba, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció a sí mismo. Dijo el Señor Jesucristo: yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Y lo hizo por amor a nosotros. El segundo de los muebles también tiene un precioso mensaje para nosotros. Porque después que usted ingresaba por el tabernáculo, la entrada del tabernáculo, le decía, el primero de los muebles era este altar de bronce que tenía 4 cuernos. Pero después de pasar de ese mueble, se llegaba al siguiente mueble, y este era el lavacro de bronce. El segundo mueble, el lavacro de bronce, lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 27. Dice ahí la palabra de Dios, Éxodo capítulo 30, versículo 27. Y la mesa, 17, 30, 17. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce
con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Por eso se llama lavacro, porque servía para lavarse. El sumo sacerdote, después de haber ofrecido el sacrificio, hermanos, pasaba y se encontraba con este lavacro de bronce. La descripción de este mueble o de este utensilio dentro del tabernáculo era que todo tenía que ser hecho de bronce. Eso fue lo que Dios le dijo a su siervo Moisés. La base del mismo también era de bronce. Y los sacerdotes, antes de ministrar, antes de ingresar al lugar santo, al lugar santísimo, el sumo sacerdote debía de lavarse en ese lavacro de bronce. Hermanos y hermanas, este mueble nos habla acerca de que Jesucristo, óigalo bien, Jesucristo es nuestro santificador. Jesús es nuestro santificador. Dice también la palabra, y esto me encantaba, porque fíjese que Éxodo 38:8 dice de que este segundo mueble, el lavacro, tenía que ser hecho de los espejos. Si no me cree, búsquelo o anótelo por ahí, después lo busca. Tenía que ser hecho de los espejos de las mujeres que se quedaban o que vivían a las afueras del tabernáculo para servir. Es decir, que unieron todos esos espejos, hicieron el lavacro de bronce. Y cuando el sacerdote se acercaba y veía el agua, hermanos, él veía como su rostro en ese espejo grande. Él se veía y veía que parte de su cara, de su rostro estaba sucio, y él podía lavarse, podía limpiarse para poder ministrar. Usted recuerda, hermanos, lo que dice Santiago. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no oidores solamente. Porque el que es oidor, dice, se considera a sí mismo en el espejo y se va. Ese es un oidor de la palabra de Dios. Él está comparando la palabra de Dios con un espejo que sirve para limpiar nuestra vida. Por eso, hermanos y hermanas, Jesucristo a través de su palabra, Él nos limpia de toda maldad, de toda suciedad que a veces venimos cargando, hermano. Y como nos enseña nuestro pastor, siempre debemos de decirle, límpiame, lávame, 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 lávame en tu sangre, Señor, lávame con tu palabra. Jesucristo, a través de este segundo mueble, es nuestro santificador. Dice Efesios 5:26, y se entregó a sí mismo por ella, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén, hermanos. Entonces, Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es el sacrificio de Cristo. Es, hermanos, quien nos da la salvación, pero también Jesucristo es nuestro santificador. En tercer lugar, el tercero de los muebles, este se encontraba ya no dentro de los atrios, ya no dentro de la parte exterior, sino que ahora ingresamos al lugar santo, que era la segunda estación, la segunda parte de este tabernáculo. Y el primero de los muebles en ese lugar santo era el candelabro de oro. ¿Cuál era el primero de los muebles? ¿Quién se acuerda? El altar de bronce. El segundo, el lavacro de bronce. Y el tercero, el candelabro de oro. Ese lo encontramos en Éxodo capítulo 25. Por favor, acompáñeme para ver los primeros versículos. Éxodo capítulo 25, en el versículo 31. Dice así la palabra de Dios: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Este candelero representa a Cristo Jesús como la luz que guía nuestro camino.
esta luz, esta lámpara. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también representa al creyente, porque el Señor Jesucristo dijo: ustedes son la luz de este mundo. Este candelabro o candelero, dice la palabra del Señor, que tenía una caña central. Era una caña, digamos, el pedestal que la sostenía. Pero de esta caña central, la palabra dice que salían 6 brazos a sus lados, 3 de un lado y 3 del otro lado. Y al final de esos brazos había una copa que tenía forma de almendro. Y esto llama mucho la atención y tiene un mensaje riquísimo para nosotros, la iglesia del Señor. Porque la flor, la copa era como de flor de almendro. ¿Cuántos recordamos aquella vara que reverdeció allá en el Antiguo Testamento, en el desierto, para demostrar quién iba a ser el sumo sacerdote? ¿De quién era esa vara? Era de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció. Pero ¿de qué tipo de madera o de qué tipo de árbol era esa vara? Era de almendro. Entonces, hermanos y hermanas, ¿de qué nos habla esta vara de almendro o esta flor de almendro? Nos habla de que Jesucristo estuvo muerto, así como la vara de Aarón estuvo muerta, pero también resucitó, hermanos, y nos dio vida a nosotros. No solamente Él vivió, sino que nos dio vida a nosotros. Él resucitó, reverdeció. Aleluya, Él reverdeció para ser nuestro sumo sacerdote. No más un sacerdote humano, no más un sacerdote del linaje de Aarón, de la simiente de Aarón. No, un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice la palabra: sin principio de días y sin final de días. Perfecto, eterno, que una vez entró al lugar santísimo y nos justificó de una vez y para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Alabado sea Jesucristo, alabado sea el Señor. Pero también este candelero era de una sola pieza. Una sola pieza. Tenía que ser, hermanos, de una sola pieza. No tenía que ser ensamblada con las otras piezas. Era uno solo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la integridad del Señor Jesucristo. A Él no le falta nada, hermanos. Dice el apóstol Pablo en los Colosenses que en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Él es, hermanos, el todo y en todo. Él es perfecto y Él es suficiente para mí. Y para usted es suficiente el Señor Jesucristo. Nos habla de su integridad, fue íntegro hasta el final de sus días. Pero otra característica de este candelero es que era de oro puro, hermanos, pasado por fuego y moldeado a martillo. Tenía que estar recubierto de oro puro. Y había sido moldeado a martillo. Para que esa lámpara, para que ese candelero brillara, tuvo que pasar, hermanos, por el fuego. Tuvo que pasar por el martillo. ¿Quién fue aquel, hermanos, que pusieron sobre él una corona de espinas? Lo capturaron una noche anterior, lo golpearon, lo bofetearon, lo llevaron a la cruz, lo clavaron sus manos y sus pies. Un soldado le metió la lanza en el costado y dio todo, pero al final esa muerte alumbró al mundo con su luz. Aleluya, ese Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito el Señor. Para que Cristo brillara, tuvo que ser golpeado, tuvo que pasar por el fuego. Por eso decimos que este candelero nos habla de Jesucristo, nuestra guía y nuestra luz. Cristo nuestra guía, dijo el Señor en Juan 3:19. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y ese es nuestro llamado también. Y que sepamos que muchas veces vendrá el proceso también a nuestra vida.
Vendrán las pruebas porque Cristo pasó también por ello. Pero al final, dice el Señor en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Al final vamos a vencer, hermanos. Si usted está pasando por una prueba en esta noche, una dificultad, tenga confianza en Dios, ya va a pasar. Y va a salir renovado y va a salir brillando para que otros conozcan del Señor Jesucristo. El siguiente de los muebles, hermanos, el tiempo me va avanzando, se llama la mesa de los panes. La mesa de los panes. Por favor, vaya conmigo a Éxodo capítulo 25, versículo 23. Éxodo 25, 23. Dice así la palabra del Señor: harás asimismo una mesa de madera de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Esta era la mesa de los panes. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, encendía las luces de aquel candelero o candelabro y después se dirigía hacia una mesa. La apariencia de esa mesa era muy parecido a lo que nosotros hoy conocemos como una mesa. Claro que tenía sus delimitaciones, sus medidas. Dice que estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro. Fíjense que esto tiene un simbolismo impresionante, porque siempre se mezcla en estos muebles los dos materiales, casi siempre se mezclan los dos materiales, madera de acacia y el oro. Usted sabe que en Jesucristo habitaban las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Y de eso nos hablan estos dos materiales. Pero también dice ahí la palabra que se colocaban 12 panes sobre la mesa. Y esto se hacía semanalmente. El sacerdote estaba encargado de llegar a la mesa, poner los panes, y pasaba la semana, y cuando llegaba el día de reposo, era el cambio de esos panes. Tenían que cambiar esos panes, y con esos panes que habían estado ahí se alimentaba el sacerdocio. O sea, se alimentaban los sacerdotes. Esa era la comida de ellos, de eso se alimentaban. ¿De qué nos habla esta mesa? Esta mesa nos habla del alimento espiritual que es el Señor Jesucristo. Los sacerdotes se alimentaban de esa mesa. Usted y yo, según la palabra, somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Y nuestro alimento, hermanos, es el pan que cayó del cielo. Ese Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel, hermanos, que ha saciado nuestra alma, ha saciado nuestro corazón, ha saciado, hermanos, nuestra hambre. Vivíamos alejados de Dios, buscando satisfacernos, hermanos, de alguna otra forma, en vicios, en esto, en aquello, pero nada pudo llenarnos. El único fue Jesucristo al venir a nuestra vida. El Señor dijo en Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo conocí al Señor Jesucristo aproximadamente a los 6 o 7 años. Y desde entonces, hermanos, yo nunca he tenido hambre. ¿Y usted, cuando conoció a Jesucristo, quedó satisfecho? ¿Hay satisfacción en nuestra vida por tener a ese pan que cayó del cielo? Yo creo que sí. Pero también hay otra cosa, otra enseñanza de esta mesa, hermanos. Y es que los panes provenían de las 12 tribus de Israel. Dice la palabra en Levíticos 24:8: cada día de reposo lo pondrá en orden continuamente de Jehová. Oiga esto: en nombre de los hijos de Israel. Era en nombre de los hijos de Israel que esos panes eran colocados. 12 tribus, 12 panes. Y provenían del pueblo esos panes. Y esos panes servían para alimentar a otros. ¿Sabe, hermano y hermana, de qué nos enseña esto? Que el Señor desea que su pueblo sea pan para alimentar a otros también. Aquellos que vagan hambrientos en el mundo, que no buscan o que no encuentran satisfacción, somos nosotros los llamados a impartirles el pan
que puede saciar sus almas. Somos nosotros. Id por todo el mundo, dijo el Señor, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero ¿quiénes son los llamados a hacerlo? Somos nosotros, el pueblo de Dios, a llevar ese pan que alimenta. Sigamos avanzando. El siguiente de los muebles es uno de mis muebles favoritos. Y este es el mueble que se llama el altar del incienso. Ya no es el altar de bronce. El altar de bronce lo dejamos al ingresar. El altar de bronce era necesario para ingresar a la comunión con Dios. Le decía, el altar de bronce representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora ya no estamos en ese altar. Ahora hemos llegado al altar del incienso. Este altar, hermanos, estaba hecho también de madera de acacia y estaba recubierto de oro. Nuevamente las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero también, hermanos, dice la palabra que tenía un codo de cada lado y tenía 2 codos de altura. Y a los lados, a las esquinas, el Señor le dijo a Moisés que le hiciera cuernos semejantes a los que tenía el otro altar, solo que este era un poco más pequeño. Pero hay algo precioso en este altar. Y es que este altar, hermanos y hermanas, el sumo sacerdote ofrecía en ese altar el incienso. No eran sacrificios, era incienso delante del Señor. Y le dijo el Señor a Moisés de que lo hiciera al amanecer y al anochecer. Era perennemente que se tenía que estar ofreciendo ese incienso. Ahora usted recuerde algo que la palabra de Dios a través del rey David dice allá en el Salmo 141, si no es mal recuerdo, versículo 2, cuando él dice que mi oración suba como incienso y se ponga delante de tu presencia. Y usted recuerda la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 5, cuando dice que vio el trono de Dios y vio alrededor de él 24 ancianos y todos tenían copas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y esas copas tenían, ¿qué tenían esas copas? Incienso. Y ahí aclara, ¿qué es ese incienso? Son las oraciones de los santos. Entonces, ¿de qué nos habla este incienso que salía de este altar delante de Dios? Nos habla de Jesucristo como nuestro intercesor. Cristo intercediendo. Este altar tenía que estar enfrente de aquella cortina. ¿Se acuerda la cortina que cuando Cristo murió, hermanos, se partió de arriba abajo, dice la palabra? Pues este altar estaba frente a esa cortina, muy cerca del lugar santísimo. Ahí estaba. Hoy ya no es, hermanos y hermanas, un mueble de madera recubierto de oro delante de la presencia de Dios, llevando esa intercesión delante del Señor. Hoy es Jesucristo quien está intercediendo por nosotros delante del Padre de día y de noche, todo el tiempo. Jesucristo, el perfecto intercesor. El incienso, fíjese que tenía unas cualidades bien interesantes. Y es que tenía que estar hecho con gotas de mirra. Esas fueron las instrucciones de Dios. La mirra era una planta que se tenía que golpear. Nosotros decimos machacar o machucar, para que pudiera expulsar el olor. ¿De qué nos habla esa mirra? Hermanos, nos habla de los padecimientos de Jesucristo, que tuvo que ser golpeado para dar el mejor aroma. El mejor aroma, el aroma de la salvación para nosotros, y que nosotros pudiéramos disfrutar. Pero también ese incienso tenía que estar hecho de gálbano. El gálbano era un material que era tan fuerte, tan penetrante,
tan fuerte que dicen los escritos de que incluso sacaba lágrimas. También nos habla del sacrificio del Señor. Pero hermanos, este altar del incienso nos habla de la obra intercesora de Cristo. Yo me imagino a Jesucristo allá en el cielo rogándole al Padre, diciéndole: Padre, no te fijes en lo que Samuel está haciendo. Ten misericordia de él. Mira el incienso que te voy a presentar. El incienso es mi vida que yo entregué, que yo di, que padecí. Por favor, ten misericordia de Samuel. Y así el Jesucristo, nuestro abogado delante del Señor, intercede por usted y por mí, hermanos y hermanas. ¿No se alegra usted por eso, hermano? Yo me alegro por eso. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Y vamos a terminar porque ya pasamos los atrios, ¿verdad? Ya pasamos el lugar santo. Vamos a ver si nos acordamos. ¿Cuál era el primer mueble de los atrios? El altar de bronce. ¿Cuál era el siguiente? El lavacro de bronce. Al ingresar, ¿cuál era el primer mueble? El candelero. Después del candelero, eso, la mesa de los panes. Después de la mesa de los panes, el altar del incienso. Pero ahora llegamos al último lugar, más al fondo, donde nadie podía ingresar sino solamente aquel que Dios había señalado. Y este es el lugar santísimo. Por favor, acompáñeme a Éxodo capítulo 25, versículo 10. Éxodo 25, 10. Dice ahí la palabra del Señor: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Deténgase ahí, por favor. El último de los muebles que quiero que veamos era el arca del pacto del Señor. El arca del pacto de Dios. Como bien lo dice la palabra, este mueble era una caja. Era una caja. Pero hermanos, no era tanto el mueble, sino lo que representaba ese mueble. Ese mueble tenía 3 elementos dentro de ella. En primer lugar, tenía maná, del que Dios había hecho descender en el desierto. Esto tiene un significado, ya lo hemos dicho. El Señor Jesucristo es el pan que cayó del cielo, el maná. Pero también había otro elemento dentro de esa caja, y era la vara de Aarón que reverdeció. Esto nos habla de la muerte de Jesucristo, pero de su resurrección también. Y el último de los elementos era las 2 tablas de la ley que Dios entregó en el Sinaí. Estas tablas estaban ahí, hermanos, dentro de esa caja. ¿De qué hablan estas tablas? Hablan, hermanos, de la ley perfecta de Dios, que es Jesucristo el Señor. Es decir, que esta caja, esta arca, a quien representa es nada más y nada menos que al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. A Él lo representa, hermanos y hermanas. Pero fíjense que hay algo precioso en esta caja, en esta arca, y con esto termino. Y es que sobre el arca había una plancha de oro, una plancha de oro que a ambos lados, hermanos, tenía sobre él querubines de oro hechos también. Estos querubines tenían sus alas extendidas sobre esa plancha de oro. Esa plancha se llamaba el propiciatorio. ¿Cómo se llamaba? Propiciatorio. ¿Qué sucedía? Que cuando había sacrificio de animales por el perdón de los pecados,
El sumo sacerdote ingresaba una vez al año al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Cuando, hermanos, esa sangre caía sobre ese propiciatorio, hermanos, era como si la ira de Dios, hermanos, ya estuviera, oiga bien, reflejada sobre aquella sangre que había caído. Usted recuerda ya en el Edén cuando Dios expulsa a los pecadores, a los que desobedecieron a Adán y a Eva. Dice la palabra que puso a la entrada del huerto, ¿qué puso? 2 querubines y una espada que se paseaba de un lado a otro, como queriendo decir: no vas a regresar, porque desobedecieron, porque perdieron la oportunidad, perdieron el privilegio de estar en la presencia de Dios. Pero, hermanos, al caer la sangre sobre ese propiciatorio, era como si los ángeles, aquellos querubines, ya no veían al pueblo pecador, sino que veían la sangre de aquel animal que había caído sobre el propiciatorio. ¿De qué nos habla esto? Nos habla, hermanos y hermanas, de un propiciatorio que se llevó a cabo allá en la cima de aquel monte llamado Gólgota. Jesucristo llegó hasta ese lugar. Muchos le llaman el Calvario. El Calvario es una palabra en latín. La Biblia dice el Gólgota. El Gólgota, hermanos, en esa cruz que Cristo murió, oiga bien, y sobre ese madero la sangre se derramó. Ese fue el perfecto propiciatorio para nosotros hoy. Porque ya, hermanos, la ira de Dios ya no caería sobre nosotros por haberle fallado, por haber pecado, sino que la ira de Dios cayó sobre aquel que se hizo pecado sin conocer el pecado. Aquel que se hizo maldito, dice la palabra de Dios, porque maldito todo el que muere en un madero. Suena feo, suena fuerte, pero eso es lo que la palabra de Dios dice, que por nosotros, hermanos, Él llevó la culpa, el castigo del pecado. Él la llevó sobre sí, por amor. Así que, hermanos, esa propiciación, ese elemento de la plancha, el propiciatorio, para nosotros es Jesucristo, que dio su sangre, la derramó, y hoy somos perdonados. Y por esa sangre somos justificados en el cielo y también en la tierra, hermanos. Y Dios nos declara justos, 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 justos. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero también nos dio, hermanos, la calidad de santos. Él nos santificó, una santificación posicional. Pero somos santos en el Señor. Y pronto, muy pronto, hermanos, también vamos a estar con Él siendo glorificados. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, ¿de qué nos habla esta arca? Nos habla de Jesucristo como nuestra propiciación perfecta. Hermanos, ¿qué más podemos pedir? En Jesucristo lo tenemos todo, ¿verdad? Tenemos perdón de pecados. Tenemos santificación. Tenemos la guía, esa lámpara que nos alumbra. Tenemos el pan que nos alimenta. Tenemos a Cristo, nuestro intercesor delante del Padre. Y tenemos a Jesucristo, nuestra propiciación. Yo estoy feliz en el Señor. ¿Y usted? Podemos darle alabanza al Señor en esta noche. Aleluya, aleluya. Bendito sea Jesús, santo, 3 veces santo, eternamente santo. Cierre sus ojitos y dígale: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por esta sombra, Señor, de lo que había de venir. Señor, hemos meditado, hemos visto tu palabra, mi Dios, y te agradecemos por tu obra, Señor. Reconocemos que en ti estamos completos. Reconocemos que en ti, Señor, no necesitamos nada. Mientras todos oramos, yo quisiera hacer una invitación. Si hay alguien, tal vez en su casa, que no ha recibido al Señor, dígale: Señor, perdona mis pecados. Dígale: Señor, lávame en tu sangre. Oh Dios, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario.
Gracias por esa cruz que llevaste por amor a mí, por salvarme a mí. Gracias, mi Señor, por este pueblo. Bendícenos en el resto del culto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook, en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios. O escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.